Qué gusto que estén de nueva cuenta en su programa En Mis Zapatos, mismo que es posible gracias a la colaboración del Canal 28. Hoy podremos ver cómo un padre de familia que utilizó el proceso de mediación como consecuencia de una recomendación que le hizo su abogado para que llegaran a un acuerdo con la madre de su hijo en lo relativo a la convivencia y pensión alimenticia de su hijo de 4 años, pudo obtener buenos resultados. También tendremos la presencia de la licenciada Sandra Aide Garza Cavazos, quien es abogada litigante y mediadora certificada por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, así como catedrática de la Universidad de Monterrey. Quédate con nosotros, estás en tu programa En Mis Zapatos. Regresamos. El día de hoy tenemos un caso en donde un padre de familia optó por seguir una buena recomendación de su abogado para sentarse a dialogar con la madre de su hijo en un proceso de mediación para obtener una convivencia con su hijo. Veamos la siguiente historia. Pues muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros y proporcionarnos pues el testimonio de cómo resolvieron el conflicto a través de un proceso de mediación. ¿Nos podrías contar cómo fue que surgió este problema? Pues surgió más que nada por el porcentaje de la pensión, vaya. Lo que quería esta chava era aumentar el porcentaje de la pensión y como en el acuerdo que teníamos anteriormente no unían las convivencias, ella se agarró de ese, bueno, error, no sé cómo se podría llamar, y de ahí ya no me dejó ver al niño. Después de esto tuve que venir aquí a San Pedro para checar más que nada cómo me pueden ayudar, y bueno, una de las opciones que me dieron fue la mediación. Ya acudí aquí con la LIG y me tomó unos datos de esta chava y se le hizo una invitación. Ya aquí hizo como que hice la mediación y ya posteriormente pues se fijaron los días. Platícame un poquito, a ver, ¿tú vivías o estuviste casado con la mamá de tu hijo? Estuvimos juntados un tiempo. Vivieron juntos. Sí. Y de ahí tuvieron un hijo, ¿verdad? Sí. ¿Qué edad tiene? Tiene 4 años. 4 años. Y decidieron separarse. Y entonces a raíz de eso se interpuso un juicio oral de alimentos en donde fue aquí en San Pedro para que se decretara la pensión alimenticia. Y luego posteriormente tuvieron problemas en cuanto a la cantidad, por lo que me mencionabas, quería que se aumentara. Así es. ¿Sí? Acudieron nuevamente al juzgado, ¿esto fue correcto? Sí. Y después de que llegara un arreglo en el juzgado, el mismo juzgado, el personal del juzgado les comentó de la posibilidad de que pudieran llegar a un arreglo a través de mecanismos alternativos. Sí, no, me lo comentaron, pero también igual la abogada que traía me había comentado los métodos alternos. Dijo que era una forma fácil y rápida de poder llegar a un acuerdo para lo que viene siendo ver los días al niño y así no llevarse a un juicio que a veces es un poco más tardado. Tu abogado fue entonces el Sí. que te recomendó esta alternativa. Sí, así es. Y cuando acudieron aquí, ¿cómo fue el proceso? Pues rápido se solucionó una semana. En unas semanas, Sí. unas semanas se tardaron. Sí. ¿Y en qué consistió? ¿Tuviste que venir a sesiones de proceso de mediación? ¿Acudieron de manera conjunta? Es decir, la mamá de tu hijo junto contigo, ¿o cómo se enteraron? Bueno, primeramente pues yo vine a hacer la solicitud, me tomó unos datos y unos datos de ella. Ya me dijo que me iba a citar para tal día, y a ella también para escuchar la versión de ella. Y bueno, entrevistó a ella y luego a mí, y pues en ese rato llegamos al acuerdo, ya nomás faltaba firmarlos y vinimos otro día para firmarlos solamente. ¿Y cómo fue? ¿Antes habían tenido oportunidad de tener comunicación? No podía. ¿A qué se debía o a qué crees que fuera difícil el tener esta comunicación? Porque yo tenía una orden de restricción. No te podías acercar.
Entonces tenías que cumplir con esta orden de restricción. Y entonces lo que te preocupaba a ti era la cuestión de cómo convivir también con tu hijo, ¿verdad? Y esto precisamente era para el efecto de que pudieran, pues a través de la mediación, llegar a un arreglo sobre las convivencias que ibas a tener con él. Gracias. Y entonces, ¿cómo fue que estuvieron aquí en un lugar, bueno, ya seguro, bajo la supervisión y la ayuda de una mediadora para que les ayudara a llegar a un arreglo? ¿Y esto ayudó que tuvieran o que restablecieran la comunicación? Pues sí, de hecho, después de eso, de que arreglamos el acuerdo que hicimos, ya pues hemos hablado más seguido para lo del niño. Vamos a un corte y cuando regresemos continuaremos con la segunda parte de este testimonio. Regresaste, o sea, restablecieron esa comunicación que antes no, pues era difícil tenerla. Sí. ¿Y ahora cómo te sientes? Pues bien, porque pues, ya pobre mi hijo. Era lo que más realmente lo que me importaba. No perder contacto con mi hijo. Eso era lo más importante. ¿Y cómo fue dentro del proceso de mediación que ella también aceptó que tuvieras esa convivencia con tu hijo? Pues porque ella también vio que mi hijo preguntaba mucho por mí y ya no había ni qué decirle. ¿Ella te lo dijo? Sí. ¿Te lo dijo dentro de la sesión? Sí. ¿Y qué era lo que preguntaba tu hijo? Que cuando iba a ir a la casa de su papá. Extrañaba a su papá. Sí. Y entonces ella, al momento de que vino y estuvieron aquí de los dos presentes, al comentarte que él te extrañaba y quería verte, ¿cómo te hizo sentir? Pues mal, porque yo lo que quería era un arreglo. Y más porque lo trajo ese día. ¿Lo pudiste ver? Sí. ¿Y qué te dijo él? Pues nada, me abrazó. ¿Perdón? Me abrazó. Te abrazó. Sí. No, pues qué mayor muestra de cariño que eso, ¿verdad? Y más que los niños son muy espontáneos y siempre pues manifiestan su cariño y su amor. Sí. Y ahora que llegaron a un arreglo, cuéntame un poquito en qué consiste ese arreglo de las convivencias. ¿Cómo vas a convivir ahora con tu hijo? Pues lo voy a ver 3 veces a la semana. 2 entre semana y una el fin de semana. Okay. Y ya posteriormente lo que es mi cumpleaños, se fijan también los días festivos y las vacaciones. Cuando tenga vacaciones va a estar conmigo el niño. Y bueno, ¿ya han convivido? ¿Ya están conviviendo? Sí, de hecho me lo dejó 2 días. Sí, 2 días se quedó conmigo en la casa. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues salimos y estuvimos un rato y después de que era el trabajo me quedaba con él y pues jugamos en el parque y todo eso. Y eso me imagino que es pues una de las mayores satisfacciones de poder volver a estar con tu hijo y que se haya dado a través de pues restablecer esa comunicación y llegar a estos acuerdos. Pues sí, más que nada que queda algo escrito y algo que se tiene que estar respetando. No va a haber más problemas más adelante de que no me lo quiera prestar, ya que hay un documento escrito y firmado. O sea que te daba seguridad también que a través de algo, un acuerdo, ¿verdad? Un convenio por escrito, que también tuviera la validez de una sentencia, pudiera ahora sí que respetar esos acuerdos a los que llegaron en ese momento. Que se respetaran los días y ya no, porque ya no quisiera, no lo prestar. O sea, si tuviéramos un problema y yo, pues el niño está aparte, ya tendría yo las convivencias con él. No había necesidad de después, no sé, estar batallando o peleando con él o discutiendo. Claro. Y mencionabas, bueno, que pues antes no podías tener la comunicación, ahora
ya tienes una comunicación con ella para efecto de, pues, de ver cómo educar y cómo realizar todo lo necesario para el cuidado del hijo que tienen en común. ¿Cómo es ahora esa comunicación? Pues solamente nos llamamos para ver cuando voy por el niño, si ocupa algo el niño aparte, o si anda enfermo el niño, me habla y para checarlo, ya sea ya lo contar yo o ella. Pues antes ni para eso nos hablamos. Antes era nula la comunicación. Bueno, si tuvieras la posibilidad de comentarles tu experiencia a las personas que nos están escuchando o que nos están viendo, ¿qué les recomendarías? Pues tratar de acercarse a una mediación, o bueno, ahí ya cada quien expone sus ideas o lo que en realidad quiere, y ahí ya tienen los hijos, lo único que importa pues es el bienestar de ellos. Ya no sería como quien se hace el orgullo a un lado, y más que nada es por los niños, por el niño. ¿Recomendarías el proceso de mediación para las personas que tuvieran alguna situación similar, que quieran ver a sus hijos y que en este caso no pudieran convivir con ellos? Sí, pues realmente fue rápido, pues aquí iba a tardar un poco más. Ya como en una semana se arreglaron las cosas. Pues muchísimas gracias por haber aceptado compartir el testimonio y muchísimas gracias. Okay. Igualmente, gracias a ustedes. Acabamos de escuchar cómo el darse la oportunidad de dialogar para lograr acuerdos origina como consecuencia el tener un beneficio para todos los miembros de la familia, permitiendo que el niño de 4 años pudiera convivir con ambos padres y que los acuerdos que se lograron y se plasmaron en un convenio tuvieran la categoría de una sentencia que fuera obligatoria. Vamos a un corte y cuando regresemos platicaremos con un especialista en la materia que nos dará su punto de vista desde su perspectiva como litigante y mediadora. Estás en tu programa En Mis Zapatos. Regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña el día de hoy la maestra Sandra Aide Garza Cavazos, quien es litigante, mediadora certificada por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León y catedrática de la UDEM. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Marta Laura, por invitarme y poder compartir estas experiencias, ¿verdad?, tanto en la mediación como en el litigio. Y pues, no, al contrario, nosotros somos los que estamos muy interesados y agradecidos porque dentro de los procesos de mediación ha sido todo un reto el permear esta cultura de la paz a través de la resolución de conflictos y sobre todo también en litigantes que pudieran conocer sobre estas experiencias para que también lo hagan pues extensivo a sus clientes, ¿verdad? Y que esto pueda ir, pues ahora sí que no nada más se quede en un mandato constitucional donde viene en un artículo 17 constitucional, pero que realmente que se aplique, ¿verdad? Y el hecho de que usted pues sea litigante, sea catedrática de la Universidad de Monterrey y también mediadora certificada, pues nos da el panorama, nos puede ampliar sobre el panorama desde el punto de vista de ambos lugares, ¿verdad? O de todas las trincheras en las cuales se desarrolla y que la gente pueda saber sobre estos mecanismos alternativos. No, pues muchas gracias y con mucho gusto. Estoy más que interesada en avalar, ¿verdad?, todos los métodos, todos los mecanismos alternativos, ¿verdad? No solo la mediación, claro, pero obviamente para la solución de los conflictos. Sí. Y desde su experiencia, ¿qué nos podría decir en cuanto a los procesos que se han iniciado dentro de un proceso judicial y que han acudido a un proceso de mediación o de conciliación? ¿Cómo ha sido este trabajo desde el hecho de hacerles saber que existe esta posibilidad hasta el sentarse a negociar a través con la ayuda de un facilitador de la comunicación y el resultado posterior? Bueno, pues mira, mi experiencia ha sido que desde que
se introdujeron en la ley, ¿verdad? La posibilidad y más bien podríamos llamarle la etapa previa procesal y a veces dentro del procedimiento, la etapa primera o preliminar respecto a invitar a las partes a la conciliación, pues me parece que cada vez está cosechando más frutos. Creo que al principio pues no fue tan fácil porque no estábamos acostumbrados, ni los litigantes, ni las partes, y entonces pues normalmente cuando empezaba una contienda o cuando hay una contienda, pues hay una cierta desconfianza hacia la otra parte. Entonces al principio pues creo que sí costó un poquito acostumbrarnos y sobre todo valorar que cuando esto se hace como debe de ser, bien y de buena fe, pues siempre rinde frutos. Entonces también pues un mérito de la autoridad que en muchos de los casos, por no decir en todos los asuntos de materia familiar, pues insisten, ¿verdad? Insisten, le dicen a las partes lo conveniente que es, pues que por lo menos intenten llegar a un acuerdo. ¿Y quién mejor que la autoridad? Porque justamente, igual que sería el caso del mediador, pues es imparcial, ¿verdad? Entonces, creo que a las partes les puede dar un poco más de confianza que sea la misma autoridad la que los está invitando a que acudan, ya sea con ellos mismos, ahí la conciliación con el mismo juez, ¿verdad? O bien que pasen al instituto a recibir este servicio sobre mecanismos alternativos, ¿no? Entonces, mi experiencia, repito, en cuanto al litigio, es que pues sí ha rendido frutos, sigue rindiendo frutos. No podemos decir que no haya de pronto obstáculos o reticencia, por supuesto, pero siento que va cada día es más aceptado, cada día la gente es un poquito más proclive a sentarse y dialogar, ¿verdad? Estoy hablando en términos generales, siempre hay honrosas excepciones, ¿verdad? Claro. Y ahora estamos hablando de cuando ya existe un proceso judicial donde los jueces pues deriven y las partes conozcan o tengan esta información para poder decidir de manera informada si desean o no acudir a un proceso de mediación o de conciliación, porque es totalmente voluntario. ¿Qué pasa cuando la forma preventiva, es decir, no quiero iniciar un proceso judicial, pero quiero ponerme de acuerdo? ¿Qué papel fungen aquí los abogados en cuanto a que, porque son un papel muy importante para que sus clientes puedan decidir sentarse a negociar, ¿verdad? Por supuesto, qué bueno que haces esa pregunta, Marta Laura, porque justamente creo que efectivamente, como tú lo mencionaste, es un rol muy importante, es una responsabilidad muy grande que tenemos los litigantes de fomentar esta mediación antes de ir a juicio, ¿verdad? Eso es lo ideal, en mi opinión, eso es lo ideal. Es decir, desde que un cliente nos pide la asesoría o acude a nosotros para plantearnos un conflicto, pues está en nosotros justamente sugerirle. Primero, a lo mejor ni siquiera tiene idea, o sea, decirle qué son los mecanismos alternativos, para qué sirve la mediación, cuáles son las ventajas que obtendrían tanto en resultados como en la relación misma con la otra parte. Es decir, sabemos que si no quieres seguir dañando la relación, lo mejor es que llegues a un acuerdo pues cuanto antes, ¿verdad? Porque entre más estamos en conflicto, pues la relación se va deteriorando y obviamente es más difícil reconstruirla. Entonces, por supuesto que los abogados tenemos, pues, en mi opinión, la responsabilidad de, por lo menos intentar, ¿verdad?, a que, pues, se sienten a dialogar, ¿verdad? Claro, como litigantes les tenemos que decir que nosotros no vamos a hacer esa función, ¿verdad? Que hay una tercera persona, que en este caso es un mediador, o bien, te soy muy sincera, yo como mediadora certificada, de pronto desde que llegan les pregunto,
¿Usted está buscando un abogado o está usted buscando un mediador? A ver, ¿cómo? Pues me dijeron que viniera, no sé, con usted para esto. Y ya les doy las diferencias antes de que me digan cualquier otra cosa, ¿verdad? Es decir, digo, en una no voy a ser tu abogada, voy a ser una persona imparcial, porque a veces me dicen, no, es que yo creo que la otra parte, mi ex esposo, mi ex esposa, mi hermana o quien esté en el conflicto, creo que sí podría acceder, ¿verdad? O no. Le dije, bueno, podemos, como bien lo sabes, hacer una invitación, ¿verdad? Ahora, no siempre es mediación, a veces es conciliación, ¿verdad? Y sabemos la diferencia, es decir, le digo, nos sentamos entonces a dialogar entre el abogado contrario con su representado y usted y yo con ellos, ¿verdad? De hecho, en mi despacho, su oficina, obviamente tengo esa mesa redonda que invita al diálogo. ¿Por qué? Porque nadie está en un lugar privilegiado, todos estamos sentados al mismo nivel, aun si en la práctica hay alguna diferencia de poderes en el sentido de que alguien se sienta más empoderado que otro, bueno, pues la idea ahí es que todos estemos pues al mismo nivel. Entonces, pues terminando de responder tu pregunta, sí, definitivamente los abogados tenemos una misión, creo yo, hoy día muy importante para evitar que se llegue a juicio y procurar que las partes, sobre todo, hablo en materia familiar, sobre todo, aunque es obviamente muy benéfica en todas las materias, pero sobre todo en materia familiar, cuidar que no se deteriore o que no se deteriore más la relación entre las partes, y para eso pues nada mejor que acudir a la mediación. Y lo veíamos en este testimonio que acabamos de pasar, en el sentido de que el mismo padre decía, el padre del niño que tenía 4 años decía, pues yo acudí por una recomendación de mi abogado. Y la verdad es que estoy muy satisfecho porque llegamos a un arreglo en donde yo ya no podía ver a mi hijo, ahora ya lo puedo ver, me responsabilizo de la cuestión de los alimentos, donde había una situación en donde, oye, si no me das, no te presto, ¿verdad? Y que realmente, lo menciona, pues no estábamos pensando en nuestro hijo. Claro, sí, me pareció muy, muy valiosa la participación de esta entrevista que pones aquí, Marta, porque es cierto, a veces la gente nos cegamos, ¿verdad?, en nuestros sentimientos, rencores, animadversiones, X, y no nos damos cuenta que los principales afectados en materia familiar, pues no solo somos nosotros, todas las personas que están alrededor están sufriendo con nosotros, mayormente los hijos, pero de pronto todo el mundo, o sea, en un conflicto familiar, toda la familia está tensa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se trata justamente de las relaciones más íntimas de un ser humano, ¿no? O sea, ¿qué es la familia? Entonces, qué bueno que esta persona dijo, fue mi abogado el que me dijo, para que justamente eso lo tomemos como ejemplo, ¿verdad? Todos, y veamos cómo finalmente hubo un buen resultado, que no seamos escépticos, que a veces decimos, no, está muy difícil, esta gente no se puede ver ni en pintura. Bueno, no perdemos nada con intentar, ¿verdad? Y muchas veces, un poquito por el ego y por el orgullo, dicen, bueno, mire, no lo va a proponer usted, lo estamos proponiendo los abogados, ¿verdad? Porque a veces dicen, no, entonces hay gente que piensa, va a pensar que yo quiero arreglar porque tengo miedo, porque no me quiero ir a un juicio porque le tengo miedo. No, o sea, vamos a dejar de lado esas cosas. Digo, si esto no se va a arreglar y vamos a llegar a un juicio, pues ya veremos. Aquí no es de cuestión de miedo o no miedo, es quién tiene la razón ni quién no tiene razón, y el juez pues se la otorgará a quien la tiene y la pueda aprobar. En pocas palabras, hay que dejar de lado esas pues es que no es más que influencia de nuestro ego, ¿verdad? Y tanto como abogado, porque te voy a confesar algo, hubo algún abogado que me dijo, oye, pero es que eso de poner en el escrito que estamos proclives a un diálogo o
al contestar la demanda, por ejemplo, o X, pues a mí se me hace que es como que mostrar un poco de debilidad. Dije, bueno, pues respeto toda tu opinión, ¿verdad? Respeto tu opinión. A mí me parece que al contrario, es un signo de fortaleza. ¿Por qué? Porque creo en esto, me siento lo suficientemente capaz de entablar un diálogo, por muy difícil o muy imposible que parezca solucionar ese conflicto, ¿verdad? Entonces, creo que es todo lo contrario, es un signo de madurez, ¿verdad? Y de fortaleza el que, a pesar de que estamos en un pleito, obviamente, qué mejor antes de eso, acudamos a la mediación. Entonces, sí, hay que incentivar siempre a nuestros asesorados a que lo hagan. A veces me dicen, es que tú no lo conoces o no la conoces, es bien difícil, es bien... Bueno, no pierdes nada con intentar. Es más, hasta como antecedente, frente a tus hijos y frente a todos, yo intenté. Ahora, obviamente que sea intentar pues de buena fe, ¿verdad? Y de corazón. Porque muchas veces decimos, pues, bueno, está bien, vamos a hacerlo, pero yo tengo mi postura, ya sabemos, ¿verdad? Esas posturas rígidas y casi impenetrables. Pero aún en esos casos, hemos logrado penetrar poco a poco y hemos llegado a acuerdos. Entonces, por muy difícil que parezca, siempre vale la pena intentar. Y es que todo lo que está comentando significa o va de la mano de un cambio de paradigma en el cual cómo resolver conflictos. O sea, el decir, oye, el sentarnos a negociar no significa que sea un signo de debilidad, sino de fortaleza, en el cual estoy pensando también en lo mejor, o sea, para mi cliente, ¿verdad? Porque en ese sentido, o sea, las personas, digo, yo no he conocido a una persona en donde le haga una pregunta en donde diga, ¿quieres resolverlo de una manera más rápida? A una cuestión, vamos a hacer un buen pleito más tardado y te aseguro que vamos a tener un buen resultado. O sea, la gente no quiere estar tanto tiempo porque es un desgaste emocional, no conoce, o sea, realmente de lo que es un proceso judicial y eso también les causa una angustia, ¿verdad? Porque el estar acudiendo a los recintos oficiales donde es, o sea, una formalidad que para las personas que no están involucradas en esto y no están familiarizadas es complicado. Claro. Entonces, no, definitivo. Y eso es lo que les queremos evitar. Al menos eso es lo que yo les digo. Que pues son procesos desgastantes. ¿Por qué? Porque tienen que ver con nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros amores, en el caso de los hijos, ¿verdad? Y bueno, toca fibras muy sensibles. Y les digo, no es fácil. O sea, tampoco no de atemorizarlos, pero que sepan que se van a enfrentar a una situación difícil, ¿verdad? O sea, ya hay quien le parece difícil el enfrentar una mediación. Digo, no, pues ahora imagínate cuando estés en el procedimiento, claro, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Se nos terminó el tiempo de este programa, pero algo que desea agregar antes de despedirnos. Pues nada más eso, invitar a todas las personas que estén involucradas en un conflicto a que acudan a los mecanismos alternativos, que aun y cuando vamos a suponer que su abogado no se lo sugiera, pues que ustedes le digan que están en la mejor disposición para hacerlo. O sea, es un derecho, pero también es una obligación. Como seres humanos racionales y capaces, debemos optar justamente por la mediación. Queremos un México mejor, un mundo de paz. Hay mucho conflicto afuera. De nosotros depende poner nuestro granito de arena y que al menos en lo que a mí respecta, en mi círculo, en mi vecindario, en mi familia, nosotros, ustedes mismos, arreglan sus problemas. Pues muchas gracias. Agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy, no sin antes solicitarles que nos proporcionen sus dudas y comentarios a los teléfonos y a las redes sociales que aparecen en su pantalla. Yo soy Marta Garza y esto fue En Mis Zapatos.